En Chisco se la responde, me preguntáis esta semana, me pregunta uno de vosotros, me dice exactamente, Chisco, todavía no sé si pesar la comida en crudo o una vez hecha. Bien, lo primero que tenemos que saber es que las tablas nutricionales que encontremos hoy en día en internet, en cualquier programa, lo que son las tablas nutricionales siempre miden la comida, su peso en crudo, antes de cocinar. Eso no quiere decir que por comodidad nosotros lo extrapolemos. Os pongo un ejemplo. Supongamos que os es más fácil, en lugar de hacer una ración de arroz, cocinarla, os es más fácil hacer arroz para varios días. Entonces, tiene su lógica tenerlo preparado para varios días e ir cogiendo la cantidad, pero siempre teniendo en cuenta que la tabla nutricional nos va a dar el valor del arroz, en este caso, pesado en crudo. Os pongo un ejemplo, 100 gramos de arroz equivalen a 368 kilocalorías, que contienen 78 gramos de carbohidratos, 7 gramos de proteína y unos 0,6 gramos de grasa. Eso dicho así un poquito de memoria. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, si por comodidad nos viene bien pesar la comida una vez que ya está preparada, hacer la extrapolación, la regla de 3 en una tabla de equivalencias. Esa tabla de equivalencias las podéis encontrar también en la red, pero bueno, yo os la resumo un poquito. Por ejemplo, las carnes a la plancha, ya sean a la plancha, salteadas, asadas, tienden a disminuir un 20% su peso. Es decir, la carne, cuando la hacemos, pierde peso, lógicamente. Y os pongo un ejemplo, 100 gramos de carne pesada en crudo nos equivaldría aproximadamente a unos 80 gramos de carne una vez cocinada. Con los pescados ocurre algo parecido. Los pescados al vapor, al horno, incluso fritos, escalfados, tienden a disminuir un 15%, es un poquito menos, y eso nos da una equivalencia de que, por ejemplo, 150 gramos de pescado en crudo realmente son unos 130 gramos de pescado cocinado. Y luego, con los carbohidratos nos encontramos el efecto contrario. Por ejemplo, la pasta, cuando la hacemos, aumenta 2,5 veces su peso. Eso quiere decir que 45 gramos de pasta pesada en crudo equivalen a 115 gramos de pasta cocinada. Todo esto son aproximaciones, porque evidentemente dependerá mucho del tiempo de cocción. Pero básicamente podríamos hacer esa regla de 3. Y si nos vamos al típico arroz, el arroz no lo dobla, sino que triplica su peso. Eso hace que 50 gramos de arroz en crudo equivalen a aproximadamente a unos 150 gramos de arroz pesados hechos. Con las legumbres ocurre lo mismo que con el arroz, triplican su peso. Y en cambio, curiosamente, las patatas y las hortalizas básicamente no presentan cambios significativos. Prácticamente el peso se mantiene. El boniato, la patata al horno, hervida, si lo pesáis antes y luego, la variación será mínima. De esta manera ya tenéis información. Repito, haciendo resumen, la comida bajo las tablas nutricionales se pesaría siempre en cruda, pero si os es más cómodo podéis hacer la equivalencia de la regla de 3 directamente proporcional.